¿Te acuerdas que en Titanic discriminaban a la nueva rica a pesar de que su esposo acababa de encontrar petróleo y no discriminaban a Rose y a su madre a pesar de que estaban quebradas económicamente? Bueno, pues esto pasa muchísimo en la vida real y aquí es donde les voy a dar el perfecto ejemplo de por qué importa muchísimo el capital simbólico y el capital cultural, que es lo que no habían perdido ni Rose ni su mamá, solo necesitaban el dinero del prometido para volverse a acomodar y quedar como si nada y salir impunes y salir dignas otra vez dentro de la alta sociedad. Bueno, yo soy Alma Zárate, este canal es de información jurídica básica y confiable y también a veces de temas de sociología. Estoy haciendo una lista de reproducción de clases sociales y boda, aquí está anclada para que veas todos los videos y el día de hoy les quiero comentar sobre un comentario que vi de una seguidora. Justo me ponía que no, que sí se puede cambiar de clase socioeconómica y me argumentaba que su papá, por supuesto, que se llegó a codear y que por supuesto que fue aceptado en los círculos con gobernadores, que se ponía al tú por tú con los otros empresarios y etcétera. Todo sonaba muy bien. Era un hombre self-made, que yo les he dicho, los hombres tienen muchas posibilidades, por supuesto, de hacer dinero y de tener poder económico, de aumentar su nivel de poder adquisitivo, pero que la clase social de origen jamás cambia hasta la siguiente generación cuando sus hijos nazcan en esa clase social. ¿Y por qué esto es muy importante mencionarlo? Porque en los mismos comentarios donde me presumía que se codeaba y se tuteaba y se ponía al tú por tú con gobernadores, empresarios y gente adinerada de su lugar de origen, aún así esa riqueza que nos comentaba no llegó a la siguiente generación. Dice que al querérsela pasar a sus hijos, los hijos lo perdieron todo por tontos. ¿Qué cosa? Si sucede, quiere decir que esta riqueza el Señor la hizo probablemente cuando sus hijos ya habían nacido, lo cual refuerza toda la teoría de capitales de Pierre Bourdieu que les he estado compartiendo en la lista de reproducción. ¿Por qué? Porque si los hijos fueron tan torpes para no saber mantener el negocio, quiere decir que no tenían capital cultural suficiente. Y si nadie les pudo ayudar a mantenerlo, tampoco tenía el capital social ni simbólico suficiente. Parecía que este señor entonces sí estaba en ese círculo de hombres poderosos y adinerados, pero entonces, ¿por qué cuando las cosas se pusieron difíciles no le ayudaron? Este es un claro ejemplo de cómo realmente sí les faltaban los otros capitales y cómo no pudieron cambiar a tiempo el capital económico por más capital social, por más capital cultural y por más capital simbólico, porque eso se refleja hasta la siguiente generación. Probablemente si este señor se hubiera consolidado perfectamente y después hubieran nacido los hijos, probablemente hubieran tenido más posibilidad de ya haber estado estudiados, de ya haber tenido amigos con los que crecieron desde chiquitos, en los que les pudieron haber ayudado a rescatar su negocio, pero justo es el ejemplo perfecto de por qué el dinero no se hace dinero viejo, porque no cualquiera lo puede mantener. Para mantener el dinero necesitas ayuda, necesitas capital social y necesitas una red de contactos que no nada más te acepten por conveniencia en esas reuniones en las que te tutean y en las que se ponen al tú por tú, porque entonces vieron que seguramente este señor no tenía los otros capitales. ¿Para qué le voy a ayudar? ¿Para qué le voy a prestar para que salve su negocio? Si él a mí no me puede ofrecer nada. Ahora que pierda el dinero, menos me va a ofrecer algo, porque lo único que me ofrecía era a lo mejor un negocio viable. Este es el ejemplo perfecto de cuando no se tienen los capitales, pero vamos a ver otro. El polo opuesto de esto es Miguel Coury. Pueden ver este podcast para que él mismo te lo cuente de viva voz, pero te lo voy a resumir. Básicamente, este señor quería ser el Houston mexicano en Guanajuato, haciendo consultorios médicos, hospitales de primer nivel, etcétera, porque decía que el guanajuatense no tenía donde atenderse con dignidad, aún teniendo dinero. Y por supuesto que es un problema real. ¿Qué sucedió? Este señor empezó a hacer rondas de inversionistas, todo, pero construyó un hospital es tan costoso que llegó a un punto en el que tuvo que vender su propia casa, la casa en la que él vivía, tuvo que vender un terreno del country club, tuvo que vender una casa en la que apenas estaba pagando una hipoteca en Houston, se quedó sin nada. De verdad iba a quebrar y se iba a meter en unos problemas legales y económicos que a lo mejor ni nosotros dimensionamos. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera sido la situación del primer señor, de la seguidora que me puso eso en los comentarios?
quiebra, se arruina, incluso ese señor se suicida, ve tú a saber cómo hubiera terminado la cosa. ¿Qué sucede? Él ya traía capital social y simbólico bastante alto. Era el menor de los hijos de una familia de Alcurnia en Guanajuato y entonces cuando las cosas se le atoraron, pudo rescatar su proyecto gracias al señor Rogers, como él bien nos lo cuenta en el podcast, que le financió. Incluso él le iba a pedir menos dinero y el señor Rogers le dijo, no, vas a ocupar más. No, 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 dame nada más esta cantidad. Le dio esa cantidad. Adivina quién tenía razón, el señor Rogers, que ya tenía mucha más experiencia en los negocios y tener a un contacto como el señor Rogers como capital social, en verdad le hizo completamente la diferencia entre quedar en la quiebra sin casa, sin bienes, sin activos y con deudas, a tener un negocio súper exitoso y después construir hospitales en más lugares de la República, que fue lo que terminó pasando, porque el señor Rogers, al invertirle dinero, al inyectarle capital, le salvó el proyecto completo. Y sabes qué, eso no hubiera pasado si él no hubiera conocido al papá de este señor Miguel Cowry. Miguel Cowry era el hijo más pequeño de todos y es un señor que vemos como de 60 años ahorita, ¿no? Pero al final de cuentas, ese compromiso social, esa red de apoyo de contactos es lo que le faltó al señor de la primera historia que te estoy diciendo. Ese señor no pudo pasar su riqueza a la siguiente generación porque le faltó capital cultural para saber administrar su negocio y porque le faltó capital social, que cuando las cosas ya van muy mal, ya solo falta un amigo que te dé una mano para salvar la situación. Entonces, aterrizando esto con Titanic, que fue con la premisa que inicié, ¿qué pasaba con esta señora? Su esposo acababa de encontrar petróleo. Era la única que no le hacía el feo a Jack, además de Rose, pero Rose porque tenía un interés romántico con él y le gustaba románticamente. Fue por eso que le prestó el smoking, básicamente lo patrocinó para que pudiera asistir a la cena con Rose. ¿Por qué? Porque se identificaban, porque el agua toma su nivel, porque ella, al ser nueva rica, se entendía perfectamente con Jack en el aspecto de que se entendían, se caían bien y sabían lo que era ser discriminados por esa élite. Y también lo que le pasó a Miguel Cowry es lo que le estaba pasando a la mamá de Rose. Tienen el apellido, no importa que quiebres, una cosa es ser un pobre y otra cosa es ser rico pero estar quebrado, que básicamente era lo que le faltaba a Rose. Rose siempre tuvo apellido, siempre estuvo posicionada, solamente les faltaba el dinero y por eso con casarse se les solucionaba la vida tanto a ella como a su mamá. Por favor, déjame saber en los comentarios tú qué opinas, porque esto es un tema súper extenso y me está encantando mucho esta serie. Si quieres ver el resto de los videos, están aquí en la lista de reproducción y yo te veo en otro más. Soy Alma y nos vemos en la próxima. Bye.